Una brisa tibia acaricia tu mejilla, el mar respira despacio, unas velas crujen, el barco, viejo y testarudo, se balancea con un quejido de madera. Tú estás allí, en cubierta, y hueles a sal, a cuerda húmeda y a humanidad fermentada. Bienvenido, navegante nocturno, al canal de las historias que nadie pidió, pero que tu insomnio adora. Esta noche vamos a desenterrar la parte menos romántica del mundo pirata. No encontrarás mapas con X ni loros parlantes aquí. Lo que hallarás es disentería, ron barato, heridas mal cerradas y gente con dientes como ruinas. Probablemente no sobrevivirás a este día, pero no te preocupes. Nadie en este barco lo hace por mucho tiempo. Antes de hacernos a la mar, te invito a dejar tu me gusta si aún conservas la mandíbula completa y a suscribirte si alguna vez soñaste con zarpar hacia la libertad y acabaste en una litera compartida con 3 piojosos y medio barril de vinagre. Cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas y qué hora es. Siempre es fascinante saber quién más, como tú, está despierto navegando por las aguas del insomnio. Ahora, empecemos con el viaje de esta noche. El barco no huele a aventura, huele a tripas. Tú bajas por la escotilla y entras en el mundo oscuro del buque pirata. El aire es espeso como sopa sin sal. Te rodean cuerdas colgantes, trapos húmedos y cuerpos que apenas se mueven. No están muertos, no todavía, solo rendidos. Aquí, dormir no es un lujo, sino una necesidad urgente. Pero la madera está dura, los insectos están vivos, y alguien ronca tan fuerte que te replanteas si el mar merece ser cruzado. Olvida lo que viste en las películas. Los piratas no son carismáticos galanes con pañuelos rojos. Son hombres sucios, famélicos y más pegados al tétano que al oro. Un hecho histórico importante, muy bien, la edad de oro de la piratería. Ese periodo entre 1650 y 1730 fue más corta de lo que parece, y en ese tiempo, casi ningún pirata vivió lo suficiente como para retirarse. La mayoría murió en el mar, colgado o desangrado en una cubierta ajena. Ahora está sentado entre ellos. Uno mastica algo que parece cuero. Otro afila un cuchillo con la mirada perdida. Nadie confía en nadie, porque entre piratas, el cuchillo en la espalda no es traición, es tradición. La comida, si se le puede llamar así, es una especie de galleta dura llamada bizcocho. No es dulce, no es sabrosa. De hecho, no es ni siquiera reciente. Lleva semanas fermentándose al ritmo de la humedad y los gorgojos. Y tú, con hambre, la comes igual. ¿Sabías que en muchos barcos piratas no había baños? No porque fueran muy salvajes, sino porque simplemente no creían que hiciera falta. El océano era todo el baño, y la popa, su elegante retrete. Sentarte allí, en plena tormenta, con el viento levantándote la camisa, no tiene nada de poético. Pero era eso, o compartir el balde de la esquina. Algunos historiadores debaten si la vida pirata ofrecía realmente más libertad que la marina mercante o real, porque sí, podías votar por tu capitán, pero también podías morir si no traías suficiente botín. Democracia con garfio, podríamos decir. Mientras el barco se mece como si dudara de su existencia, tú te aferras a una cuerda. Ya has vomitado 2 veces hoy, nadie te juzga. El cocinero también lo hizo mientras cocinaba, y así, en medio del vaivén del océano y de las decisiones de vida cuestionables, te das cuenta de que no hay lugar más inestable que un barco pirata, salvo tu sistema digestivo. Pero no desesperes, apenas estamos comenzando. Amaneces con una bota sobre la cara, no sabes de quién es. Tampoco te atreves a preguntar. El sol entra por un resquicio de madera astillada, pero no calienta. Solo ilumina los detalles que desearías no ver. Costras secas en las paredes, manchas sospechosas, y un trozo de pescado colgando desde una cuerda como decoración improvisada. Te pones de pie o lo intentas. Tus piernas crujen como si protestaran por todo este proyecto de ser pirata. En cubierta, el mar es azul, sí, pero indiferente. No le importas. Tampoco al capitán, tampoco al cocinero. El único que te mira es una gaviota sin cejas. Juzga. Hoy toca limpieza. No porque sea día especial, sino porque alguien murió anoche y hay que hacer espacio. No era tu amigo, aunque, para ser justos, nadie lo era. Mientras arrojan el cuerpo envuelto en una manta, recuerdas que la esperanza de vida de un pirata rara vez superaba los 35 años. Y eso, si no te enfermabas de escorbuto antes. Esa encantadora enfermedad causada por la falta de vitamina C
que transforma tus encías en una fiesta sangrienta y hace que tus dientes salgan como si renunciaran. Pero, por suerte, hoy hay una naranja a bordo, una, para toda la tripulación. Es una especie de reliquia, como un santo flotante. Nadie la toca, solo se le reza. Dato curioso, algunos piratas se perforaban las orejas no solo por estilo, sino porque creían que los aretes de oro mejoraban la vista. No funcionaba, pero tenían otras prioridades, como no morir de fiebre en alta mar. El capitán aparece, no grita, no necesita hacerlo. Su sola presencia hace que todos finjan estar ocupados. Él lleva un abrigo largo, deshilachado, y una expresión de haber vivido demasiado. Algunos dicen que fue marinero en la flota española antes de liberarse. Otros dicen que mató a su capitán con un tenedor. Los historiadores no se ponen de acuerdo. Tú recoges la fregona. Es un palo con trapos, no muy distinto a un compañero de litera. Te arrastras por la cubierta, limpiando restos de pescado, vómito seco y cosas que es mejor no analizar. Al fondo, los cañones, bonitos en películas. En la vida real, implican pólvora, sordera permanente y una muerte por astillas voladoras si estás demasiado cerca. Y hablando de armas, sí, hay espadas, oxidadas, mal balanceadas. Y sí, hay pistolas, de chispa, que fallan más que aciertan. Muchos piratas preferían gritar y lanzarse con un cuchillo, más directo, más desesperado. Te detienes un momento, miras al horizonte, es hermoso, intacto, como si se burlara. Entonces recuerdas por qué estás aquí, porque la vida en tierra firme tampoco era un paraíso. Muchos piratas eran exesclavos, desertores, campesinos sin tierra o simplemente náufragos de la sociedad. El ideal de la libertad era más una reacción que una aspiración. En tierra te mataba la ley, en el mar al menos decidías tu final, o eso creías. Y mientras limpias otra mancha imposible, una idea se cuela en tu cabeza. Esto no es una aventura, es un castigo con atardeceres bonitos. Pero bueno, al menos no estás solo. A tu lado, otro marinero tararea una melodía extrañamente reconfortante. Nadie sabe su nombre, todos lo llaman Patas. Tiene los dos, pero uno es más corto. Una vieja herida mal curada. Él nunca habla, solo canta. El día se desvanece. El sol cae, y tú, entre fango y sal, descubres que lo peor de la vida pirata no es la suciedad, sino que te acostumbras a ella. Pero no temas. La noche promete aún más revelaciones. ¿Recuerdas esa cuerda por la que tropezaste ayer? Alguien más lo hizo hoy, solo que él no tuvo tanta suerte. La luna cuelga como un farol apagado. El mar, por ahora, duerme. Tú, no tanto. Te has acurrucado bajo una manta que probablemente ha visto más enfermedades que un hospital del siglo XVII. Alguien tose a 3 metros. Otro se rasca algo con insistencia. Y tú, bueno, tú finges que no sientes cómo algo pequeño se mueve bajo tu camisa. Podría ser una pulga, podría ser un sueño. El descanso, aquí, no es una pausa. Es una tregua, inestable, condicional, y casi siempre interrumpida. Dato histórico importante del día. Los piratas, aunque muchas veces temidos y pintados como salvajes, seguían códigos internos. El famoso Código de Barbanegra, por ejemplo, prohibía peleas a bordo. Claro, si sobrevivías al juicio, pero esa idea de igualdad entre iguales se desmorona cuando oyes al contramaestre gritarle a un grumete que limpia el balde de excremento con la camisa puesta. Y tú, por alguna razón, agradeces no ser el más nuevo. Hoy se decide el rumbo del barco. Reunión encubierta. Todos rodean al capitán. Algunos fingen interés. Otros solo quieren ver a quién le toca limpiar la sentina. Curiosidad cultural oscura. Si un pirata moría sin testamento, lo cual era, digamos, frecuente, su ropa se rifaba entre la tripulación, lo que quiere decir que ahora mismo podrías estar usando los pantalones de un muerto. De hecho, probablemente lo estás. El capitán habla. Su voz es grave, como si la hubieran sacado de un barril vacío. Dice que hay una fragata mercante a unas millas, que podría tener oro, o especias, o nada, que vale el intento. Todos asienten. Nadie quiere parecer cobarde, nadie quiere parecer tonto. Todos lo son un poco. Los historiadores aún discuten si los piratas realmente buscaban fortuna o simplemente buscaban escapar de la ley, de la pobreza, de sí mismos. El mar, después de todo,
Es el único lugar donde puedes perder tu pasado sin dejar dirección. Tú bajas a preparar los cañones. Sí, tú. Porque eres el nuevo. Porque el tipo anterior que lo hacía ya no está. No preguntes. Los cañones huelen a pólvora húmeda y a temor seco. Son imprecisos, lentos y letales. Para ambos lados. El proceso es más complejo de lo que imaginabas. Polvo, mecha, bola, tira, corre, ruega. En cubierta reparten armas. A ti te toca un machete doblado hacia un lado. Un marinero asegura que ese defecto lo hace más efectivo. No suena cierto, pero lo dice con convicción. La tensión flota como el olor a ron. Oyes carcajadas, chistes malos. Uno dice que esta vez no se caerá del mástil. Otro responde, esta vez espero que sí. Todos ríen. El humor pirata es particular. Y así la noche se alarga. El ataque será al amanecer. O no. Nadie sabe con certeza si alcanzarán la nave, o si ella los alcanzará a ustedes. Mientras tanto, el cielo gira, y tú, con tu machete chueco y tu manta de muerto, esperas. No un tesoro, no un destino, solo que el viento esté de tu lado. El amanecer no llega con gloria, llega con una resaca generalizada y olor a cuero húmedo. El barco se sacude con un entusiasmo sospechoso. El vigía, que lleva 3 días sin afeitarse y con una botella como compañera constante, grita, «Velas en el horizonte». Lo dice como si fuera buena noticia. Te levantas, no porque quieras, sino porque alguien te patea ligeramente. Cortesía marítima. Al subir a cubierta, lo ves. Un barco más grande, más limpio y probablemente mejor alimentado. Una fragata mercante, dicen, aunque tú sospechas que también puede ser un buque de guerra encubierto, o simplemente un espejismo colectivo. Comienza la maniobra de aproximación. El capitán ordena desplegar velas, las cuerdas se tensan, las voces se alzan, y tú tratas de parecer útil. Tomas una cuerda, nadie te dijo qué hacer con ella, pero la sostienes como si tu vida dependiera de ello, porque, de hecho, podría. Hecho histórico de hoy, durante los ataques, los piratas muchas veces usaban la intimidación como arma principal. Las banderas negras con calaveras y tibias no eran solo decorativas, eran mensajes. Ríndete o no habrá piedad. A menudo funcionaba. Otras veces, terminaban todos en el fondo del mar. La fragata parece no responder. Sigue su curso, tranquila, imponente. El capitán manda encender los cañones. La tensión es densa, como sopa fría con grumos de miedo. Tú estás en tu puesto, no el que elegiste, el que te tocó. Cerca de un cañón cuyo apodo es La Tosca. Nunca supiste si era por su rugido o por lo poco confiable que es. Alguien recita un rezo, otro grita un insulto. Ambos parecen igual de apropiados. Dato cultural curioso. Muchos piratas llevaban amuletos o talismanes, huesos de animales, trozos de madera con forma de cruz, cabellos trenzados de amantes que quizá nunca existieron. La superstición era su seguro de vida emocional, aunque, con honestidad, rara vez funcionaba. Entonces, se dispara el primer cañón, no el tuyo, otro, pero su estruendo sacude todo. Tú saltas, literalmente, no de valor, de reflejo. La respuesta es inmediata. Desde la fragata, un cañonazo rasga el aire y parte la vela mayor como si fuera papel mojado. Todos corren, algunos gritan, otros simplemente maldicen su suerte. Tú haces ambas cosas. Una astilla te roza la mejilla. No es grave, solo personal. Y ahí estás, en medio del caos. El cielo aún rosado, el mar agitado, y tú apretando el machete como si supieras usarlo. Los historiadores todavía debaten si los piratas eran realmente tan valientes como se dice, o simplemente estaban demasiado ebrios para sentir miedo. En cualquier caso, la batalla ha comenzado, y la cubierta se convierte en un teatro de torpezas coreografiadas, valentías accidentales y errores gloriosamente inevitables. Por ahora, aún respiras. No es poco. Pero recuerda, esto apenas es el inicio del día. El ataque ha terminado. No sabes si ganaron, pero sigues respirando, lo cual ya te parece suficiente. La cubierta es un desorden que solo podría llamarse victoria si se ignoran los detalles. Hay humo, hay trozos de madera esparcidos como migas de pan, y hay gritos de dolor que se disimulan con carcajadas forzadas. La fragata, por suerte, no era un buque de guerra, ni una trampa, solo un cargamento de ron, harina
y lo que parece ser alfombras. Nadie está seguro de por qué alguien transportaría alfombras en pleno Caribe, pero ahí están, enrolladas, sospechosas. Y ahora, lo más pirata de todo, el reparto del botín. Aquí es donde descubres que la igualdad entre corsarios es tan sólida como una balsa hecha con promesas. Dato histórico importante. Los piratas, en muchos casos, repartían el botín según jerarquías. El capitán recibía doble o triple. El contramaestre también. Tú probablemente recibas un calcetín con agujero y media ración extra de galleta infestada. Y eso si no se olvidan de ti. Mientras se cuentan los barriles de ron, 4 están vacíos y nadie se responsabiliza, tú ayudas a arrastrar el cargamento a la bodega. Un trabajo noble si se ignora que te pagan en sobras. El ambiente se relaja, la tensión cede, alguien canta, otro vomita, posiblemente de alegría, posiblemente de conmoción. Curiosidad cultural sombría. En algunos barcos piratas, el músico oficial estaba exento de la mayoría de las tareas, pero debía tocar durante las peleas para mantener el ánimo. Sí, literalmente amenizaban los combates. Como un DJ en una boda, pero con pólvora. Bajas al camarote. Te lanzas sobre tu saco de dormir, que ahora tiene un poco de sangre. No sabes si es tuya, decide no investigar. Los historiadores aún debaten si la camaradería pirata era real o si era solo una conveniencia temporal. A veces parecían una familia. Otras veces parecían una familia que se odia en Navidad. Al menos, por esta noche, nadie planea matarte. O eso crees. Tú cierras los ojos, exhalas, y en medio del vaivén del barco te invade una sensación extraña, satisfacción. No por el botín, ni por la gloria, sino por haber sobrevivido a otro amanecer de locura flotante. Y así, entre ron derramado y ronquidos rotos, termina otro día en alta mar. Tú despiertas con una voz rasposa susurrando en tu oído. Arriba, rata de cubierta. Era solo cuestión de tiempo, una nueva jornada comienza. Aunque el sol parece el mismo, el barco huele distinto, a pólvora usada, a madera quemada y a pez fermentado. Ojalá fuera una metáfora, no lo es. Hoy no hay batalla, ni canto, ni siquiera mucho ron. Hoy toca lo que todos evitan mencionar, reparaciones. El barco, ese coloso de madera que flota por milagro y pegamento de sal, necesita amor, o al menos parches. Tú ayudas a martillar un tablón sobre un agujero. Al segundo golpe se suelta el clavo. Al tercero se suelta tu paciencia. Un viejo con una pierna de palo, real y no muy bien hecha, te enseña a calafatear, que básicamente significa rellenar huecos con brea caliente, cuerda empapada y esperanzas. Dato histórico del día. Aunque los piratas eran vistos como salvajes, sus barcos requerían un conocimiento naval muy técnico. Muchos eran marineros antes que forajidos, y sabían más sobre vientos, corrientes y reparaciones que los capitanes de la Marina Real. Mientras limpias los restos de brea con arena, un compañero se acerca y te ofrece un trozo de fruta seca. Aceptas sin preguntar. Luego descubres que es pescado seco, y que no está tan seco. El sol sube y el calor golpea. Los sombreros escasean, las sombras también. El agua potable es racionada. Tú bebes lo justo para no ver visiones. Aunque, para ser honestos, ver visiones sería un alivio. Dato cultural curioso. Algunos piratas creían en fantasmas marinos que se escondían en las velas rotas. Por eso las reparaban rápido. No por eficiencia, sino para evitar que las almas atrapadas les susurraran por la noche. El capitán grita desde la borda. Avistaron una isla, no para atacar, sino para abastecerse. Esto emociona a todos, no por los recursos, sino porque podrán, por unas horas, tocar tierra firme, un lujo. Pero no cantes victoria. Los historiadores aún discuten si las islas frecuentadas por piratas eran verdaderos refugios o solo trampas naturales llenas de enfermedades, serpientes y mosquitos con intenciones criminales. Tú, sin saberlo, estás a punto de descubrirlo. La vela mayor ondea con dignidad. El timón gira. El barco se desliza hacia la isla con la elegancia de un pato borracho, y tú, sosteniendo tu machete chueco, piensas, ¿qué podría salir mal? La respuesta, por supuesto, es todo. La isla aparece como una promesa, verde, salvaje, muda, como un plato bonito antes de descubrir que está frío por dentro. El barco ancla con un rechinar discreto, las velas se pliegan, las cuerdas se lanzan, y tú esperas a que te digan si puedes bajar. Spoiler. Puedes,
pero solo si llevas un cubo, una red o un cuchillo, porque nadie baja a descansar. Se baja a trabajar o a no volver. Tocas tierra, se siente extraña, firme. Firmeza desconcertante después de tantos días bailando sobre el agua. Tus rodillas, por costumbre, siguen temblando. El bosque huele a fruta madura y a humedad primitiva. Algo se arrastra por el suelo. Tú decides ignorarlo. Una decisión sensata. Dato histórico del día. Los piratas usaban islas como puntos de reabastecimiento, muchas veces ocultas, sin nombre, solo conocidas por coordenadas orales o marcas en mapas que parecían garabatos. Allí recogían agua, cazaban animales y enterraban lo que no querían que otros encontraran. Botín, sí, pero también cuerpos. Avanzas con otros 5, buscan cocos, leña y cualquier cosa que se pueda comer sin pelear demasiado. Uno intenta atrapar una gallina silvestre, la gallina gana, tú encuentras un árbol con frutas, nadie sabe qué son, uno se atreve a morder, sobrevive, lo celebran, recolectan. Dato cultural curioso. En algunas islas del Caribe, los piratas creían en espíritus guardianes que protegían las fuentes de agua. Por eso, antes de beber, escupían en el pozo como ofrenda. A veces, incluso hablaban con el agua. Hoy, tú solo la bebes, y sabe a vida. De vuelta al barco, el capitán ha encontrado algo, una cueva. Promete ser un escondite perfecto. Lo dice con una sonrisa torcida, como si ya supiera que no lo es. Ustedes bajan. Tú vas último, porque nadie confía en ti con la antorcha. La cueva respira aire frío. Hay murciélagos, hay silencio. Hay un olor a historia que no se cuenta. En una esquina encuentran un esqueleto, con un sombrero. Algunos ríen, otros no. Los historiadores aún discuten si los piratas enterraban realmente sus tesoros, o si ese mito fue inventado más tarde. Lo cierto es que enterraban cosas, pero muchas veces lo que enterraban eran compañeros. Regresas al barco al atardecer, lleno de rasguños, con un cesto de frutas y un nuevo respeto por las gallinas salvajes. El capitán dice que partirán al amanecer. Alguien pregunta si pasarán por Tortuga. Todos ríen. Nadie explica el chiste. Pero tú finges entenderlo. Te recuestas en la cubierta. El cielo se pinta de rojo, y mientras un compañero toca una melodía triste con un violín de 3 cuerdas, piensas, quizá esto es lo más cerca que estarás de la paz. No dura mucho, alguien tropieza contigo, te pide que te muevas, y tú, como buen pirata, te mudas 2 pasos al costado y finges que eso es libertad. El amanecer llega como un bostezo caliente. Tú despiertas con arena aún en los bolsillos. No sabes cómo llegó ahí, tampoco piensas sacarla. El barco zarpa sin ceremonia, las velas se inflan, las olas golpean el casco como quien saluda con desgana. El timonel bosteza. El cocinero prepara algo que no parece comida, pero igual todos se lo comen. Hoy no hay prisas. El viento es lento, la tripulación más. Es uno de esos días de transición, donde todo se siente como una pausa larga en una conversación incómoda. Tú te encargas de revisar los barriles de agua. Algunos tienen hongos, otros tienen bichos. El más limpio tiene ambos. Dato histórico del día. La mayoría de los barcos piratas carecía de condiciones mínimas de higiene. El agua estancada se pudría rápido. Por eso, muchos preferían beber cerveza o ron diluido, porque sí, el alcohol era más seguro que el agua. El contramaestre te manda a limpiar la sentina, es decir, el sótano de los olores, donde vive el líquido oscuro, donde se acumulan restos de comida, tripas de pescado y cosas que nadie quiere identificar. Tú bajas, llevas una vela y una respiración contenida. Allí abajo, el aire es otro, grueso, aceitoso, denso como una promesa rota. Y tú, con una cubeta, recoges lo que el barco vomita en secreto. Curiosidad cultural. Algunos marineros creían que la sentina era un órgano vivo del barco, que si se limpiaba mal, traía mala suerte. Otros simplemente sabían que resbalaba, y no querían romperse un hueso. Tú no crees en supersticiones, pero igual limpias con esmero, no por fe, por miedo. Subes cubierto de manchas, nadie te felicita, nadie lo nota. Así es la vida en el mar. Haces cosas importantes, pero solo se recuerda al que muere gritándolas. Tomas aire. El cielo está despejado, una señal de que algo va a salir mal pronto. Los historiadores aún debaten si los piratas eran realmente más sucios que el resto de los marineros de la época, o si simplemente se les juzga con más folclore que rigor. Al parecer, la mugre era democrática. El cocinero te llama. Hoy hay sopa. ¿De qué? No dice. Pero hay verduras. O algo que se parece a ellas.
Comes en silencio, el caldo calienta, el pan cruje, el día se estira. Una gaviota se posa en la vela, te mira, inclina la cabeza y lanza un chillido que suena sospechosamente parecido a una risa burlona. Quizá la gaviota sabe algo que tú no, pero no lo sabrás hasta mañana. El mar se ha puesto nervioso, lo sientes en las velas, en el crujido de las cuerdas, en el modo en que todos han dejado de bromear. Es mediodía, pero el cielo se ha vuelto de plomo. Las nubes avanzan como ejércitos sin estandarte. El barco se sacude más de lo necesario, y los rostros, habitualmente curtidos en sarcasmo y sal, se han vuelto serios, demasiado serios. El capitán no dice mucho, solo escupe por la borda, una tradición marinera con un 90% de superstición y un 10% de falta de higiene básica. Dato histórico importante. Los piratas, aunque desorganizados en tierra, eran meticulosos en la lectura del clima. Tenían que serlo. Una tormenta no era solo mal tiempo, era una sentencia. Muchos barcos desaparecieron sin testigos ni canciones. Tú ayudas a asegurar las velas, a reforzar los nudos, a apretar barriles, a fingir que no estás temblando. Uno de los marineros, cara de piedra, te lanza una mirada. Es la única persona a bordo que jamás ha sonreído. Dicen que una vez lo intentó y se le dislocó la mandíbula. Tú no preguntas, no quieres saber. Curiosidad cultural curiosa. Muchos piratas tenían rituales personales para calmar tormentas, escupir al cielo, cantarle a las olas, o incluso, como hace Patas, colgar un diente humano en la punta del mástil. Nadie sabe de quién es. Él dice que del destino. Tú prefieres no indagar. La tormenta llega sin aviso formal. Solo lo sabes porque de pronto no puedes mantenerte de pie, ni de lado, ni siquiera adherido a una pared. El agua entra como huésped maleducado, el viento aúlla, las velas crujen como huesos. Y tú te agarras a lo que puedes. Una cuerda, una esperanza, una tabla. En ese orden, los rayos iluminan el barco como flashes de cámara. Pero aquí no hay glamour, solo pánico. Y agua, mucha agua. Los historiadores aún debaten cuántos barcos piratas se perdieron por tormentas y no por batallas. Algunos creen que el mar fue más implacable que la ley. Otros creen que simplemente nadie sobrevivió para contarlo. La lluvia golpea, el barco gime, y tú, entre olas, relámpagos y oraciones mal pronunciadas, entiendes algo. El mar no es enemigo, es juez, y tú no has estudiado para este examen. Luego, de golpe, silencio. El cielo abre un ojo, el mar suspira, y el barco, maltrecho, flota aún. Tú estás empapado, pero vivo, que ya es casi lujo. Alguien tose, otro reza. Tú solo miras el horizonte y piensas, no sabía que tener dos pies en un solo barco podía sentirse tan inestable. Después de la tormenta llega la humedad eterna, y con ella el olor. Un olor que ni el viento se atreve a tocar. El barco huele a madera mojada, sudor seco y esperanza en proceso de descomposición. Las cuerdas resuman agua, las hamacas gotean, y tú te has convertido en un saco húmedo con ojos. Hoy es día de recuento de daños. Se han perdido un remo, un barril de harina y, al parecer, la dignidad del cocinero. Nadie sabe por qué, pero él lo afirma. Ya no soy el mismo, dice mientras revuelve algo que se parece a arroz, pero definitivamente no es arroz. Tú revisas la bodega. El agua ha entrado. Algunos sacos de pólvora están empapados. Eso significa que hoy no hay disparos, solo amenazas. Dato histórico del día. Los piratas sabían que el agua y la pólvora eran enemigos jurados. Por eso almacenaban los barriles en partes altas y protegidas, aunque no siempre con éxito. Una tormenta bastaba para inutilizar todo el poder de fuego, lo que explicaba por qué a veces usaban insultos como primera línea de defensa. Mientras secas lo que puedes, el capitán reúne a la tripulación. Tiene un mapa en la mano, un pergamino ajado que ha sido doblado tantas veces que ya parece una servilleta con ambiciones. Dice que hay una oportunidad, una isla, una vieja leyenda, un tesoro. Nadie le cree del todo, pero todos fingen entusiasmo, porque en el mar, una historia bonita vale más que una comida caliente. Curiosidad cultural oscura. Algunos mapas piratas no mostraban lugares reales, sino sitios que soñaban encontrar. Marcas imaginarias, montañas de oro que jamás existieron. Pero los hombres, hambrientos y sugestionables, seguían esas rutas como si fueran promesas talladas en piedra. Tú miras el mapa, no entiendes nada,
pero ves una X, y eso basta. El plan es zarpar en la noche, aprovechar la calma, con suerte, llegar antes de que otra tormenta o barco enemigo se cruce. Los historiadores aún discuten si los famosos mapas del tesoro realmente existieron, o si fueron invención literaria posterior. Algunos mapas reales sí señalaban escondites. Otros eran simples dibujos para pasar el tiempo, como crucigramas con recompensa. La tarde cae. El sol no brilla, solo asoma, como si tampoco estuviera convencido del plan. Tú te sientas junto a la borda. El agua golpea con suavidad. Alguien canta bajito, una melodía de tierra, de árboles, de cosas firmes que no se balancean. Y por un momento, tú también sueñas con tierra firme, aunque solo sea para poder dormir sin que el mundo se mueva cada 4 segundos. El capitán se ríe. No sabes por qué, pero su risa tiene algo contagioso. Y tú sonríes, brevemente, casi sin querer. Mañana será otro viaje, otro mapa, otra historia, probablemente falsa. Pero es todo lo que tienes. La noche cae, pero el barco no duerme. Y tú, menos. El mapa está desplegado sobre un barril. El capitán lo observa como quien estudia el rostro de un viejo enemigo. La tripulación lo rodea en silencio, con una mezcla de escepticismo, hambre y esa esperanza rara que solo florece cuando no queda ninguna opción mejor. Tú te sientas cerca, no por confianza, sino porque el otro lado del barco huele a sardina rancia y pies descalzos. El plan es sencillo, navegar hacia una isla perdida que, según el mapa, parece un tiburón con sombrero. Sí, así lo dice. No hay coordenadas, no hay escala, solo una X, una fecha borrosa y una nota que reza. Aquí dormita el oro de los olvidados. Todo muy sutil. Dato histórico importante. Muchas de las leyendas piratas sobre tesoros enterrados no fueron inventadas por los propios piratas, sino por escritores del siglo XIX. Historias como La Isla del Tesoro crearon el imaginario moderno, pero en realidad los piratas gastaban lo que robaban lo antes posible. En ron, claro. El barco zarpa a la luz de la luna, las velas se hinchan como pulmones cansados, el timonel bosteza, y tú intentas mantener los ojos abiertos, más por costumbre que por necesidad. Horas pasan, o tal vez días. El tiempo, aquí, se disuelve como pan viejo en sopa aguada. Curiosidad cultural absurda. Algunos piratas creían que silbar en cubierta atraía al diablo, o al viento, o a ambos. Así que tú, por si acaso, no silbas. Nadie quiere que el viento se sienta invocado o celoso. La isla aparece de pronto, como si se hubiera materializado desde la nada, un bulto oscuro con palmeras inclinadas, rocas como dientes y una playa tan silenciosa que parece esperar algo. El capitán sonríe. Un diente menos que ayer. Tú tragas saliva. No hay marcha atrás. Desembarcan en silencio, cada uno con una pala o algo parecido. Tú llevas una cuchara de cocina, no preguntes. Empiezan a cavar. La arena se resiste, el sudor cae, el tiempo se estira. Alguien encuentra algo, un cofre, de madera podrida, sellado con una cuerda. Lo abren. Dentro, conchas marinas y una botella vacía. Silencio. Luego risas. Primero nerviosas, luego abiertas. El capitán lanza la botella al mar. Al menos tenía estilo, dice. Los historiadores aún discuten si los piratas enterraban cofres como forma de engañar a enemigos o solo como bromas crueles entre tripulantes. Parece que acabas de vivir la segunda opción. La decepción flota, pero nadie se enoja. Al contrario, hay algo hermoso en perder juntos, como si el fracaso compartido supiera menos a derrota. Tú te sientas en la arena, miras las estrellas, y por una noche el mar no te duele tanto. Amanecer en la isla suena bonito, pero estás cubierto de arena, picado por mosquitos y con la espalda hecha una cáscara de coco. Nadie durmió bien. Algunos roncaron, otros se quejaron. Tú simplemente exististe. Ahora toca volver al barco, pero antes toca explorar un poco más. No por el tesoro, por costumbre. El capitán lidera la expedición. 3 hombres, tú y una cabra que no saben de dónde salió. La llaman capitana. Caminan entre palmeras, pisando hojas secas, raíces y algún que otro excremento sospechoso. La isla parece desierta, aunque se escuchan ruidos, pasos, o quizás solo cocos cayendo con demasiado entusiasmo.
Llegan a una cueva, sí, otra, porque si algo sabe hacer esta tripulación es confiar en agujeros oscuros en lugares remotos. Tú entras primero, por juventud, dicen, también por disposición, traducción. Tú eres el que menos miedo les da perder. La cueva es estrecha, húmeda y huele a guano. Si no sabes qué es, considérate afortunado. Dato histórico del día. Muchos piratas usaban cuevas naturales como almacenes temporales, escondites o incluso como oficinas para repartos clandestinos. Algunas islas en las Bahamas tienen túneles que se cree fueron excavados o ampliados por manos muy desesperadas. La cueva no tiene tesoro, pero tiene inscripciones, nombres tallados, iniciales, dibujos burdos de barcos, mujeres, cruces y frases como «Aquí dormí mejor que en el barco». Tú tocas la piedra, es suave, como si el tiempo la hubiera alisado para ti. Dato cultural curioso. Los piratas analfabetos muchas veces creaban sus propios símbolos, marcas personales, firmas gráficas que los representaban en acuerdos secretos. Una calavera, un ancla, una estrella con 4 picos, simbolismo de bolsillo. De vuelta al barco, el ambiente ha cambiado. Nadie habla de oro, solo de sopa, de volver, de sobrevivir una semana más. Los historiadores aún debaten si la piratería fue una forma de rebeldía o simplemente una carrera con peor plan de jubilación. En todo caso, tú ya estás dentro. El capitán, al subir al barco, mira la isla una última vez. Volveremos, dice. Nadie lo cree, pero todos asienten. Zarpan con el viento a favor, y por primera vez en días, el mar parece tranquilo. Tú te acuestas en la hamaca, mojada, sí, pero familiar. La gaviota regresa, se posa en el mástil. Esta vez no te mira, te ignora, como si finalmente fueras uno más. Y eso, curiosamente, te hace sonreír. Los días se repiten, el mar ya no sorprende, solo continúa, como una conversación larga que nadie se atreve a cortar. Estás en cubierta, el sol no calienta, solo pesa. La camisa se pega a la piel como una segunda epidermis innecesaria. Alguien se afeita con un trozo de vidrio, otro canta sin entonación. Tú solo existes. Flotas con el barco. Hoy no hay destino. El capitán habla de navegar por instinto. Tú no sabías que el instinto tenía brújula, pero aquí estamos. Dato histórico del día. Muchos barcos piratas pasaban días, incluso semanas, sin rumbo definido, esperando interceptar presas o encontrar puertos olvidados. A veces robaban porque querían, a veces porque ya no había otra opción. Las provisiones escasean, el pan es más verde que blanco, el agua huele raro, tú bebes igual, porque la sed no negocia. El cocinero se ha vuelto filosófico. Hoy pregunta, ¿y si el verdadero tesoro es no tener jefe? Nadie responde. Uno le lanza una cuchara. Él la atrapa con elegancia. Curiosidad cultural para levantar cejas. Algunos piratas, cuando se retiraban, sí, algunos lo lograban, abrían tabernas o iglesias. De hecho, un par de capitanes famosos terminaron como comerciantes, y hasta políticos. Irónico, considerando que empezaron su carrera robando votos. Digo, barcos. Mientras tanto, tú limpias tu cuchara, porque al parecer ahora es todo lo que tienes. Tu cuchara y tu machete chueco. Tu vida cabe en una mochila que nunca existió. Un grumete llora. Dice que extraña la tierra. Nadie se burla. Todos lo entienden. El mar, aunque vasto, se vuelve pequeño cuando lleva semanas sin horizonte diferente. Los historiadores aún debaten si la vida pirata ofrecía momentos reales de libertad, o si era solo otra jaula con barrotes hechos de sal, mugre y decisiones mal tomadas. Tú te recuestas cerca de la borda, escuchas el agua golpear el casco. Es el mismo sonido de siempre, pero hoy suena más lento, casi cariñoso. El capitán habla de acercarse a un puerto. Tierra a la vista, grita alguien. Y esta vez no es una broma. Una silueta aparece en el horizonte. Una ciudad pequeña, calles de barro, techos de paja, humo que sube lento. Tú sonríes. No sabes si te dejarán bajar, pero verla ya es suficiente. Por ahora, la ciudad huele a humo, madera y decisiones que se toman sin pensar. Es decir, hogar temporal de cualquier pirata. Bajas del barco con paso torpe, como quien ha vivido demasiado en una cuna flotante. La tierra no se mueve, pero tu cuerpo sí. Cada paso es como aprender a caminar de nuevo. Las calles son estrechas, ruidosas,
Hay gallinas, niños, perros y borrachos. Y no siempre puedes distinguirlos. El polvo se pega a tus botas. La gente te mira, algunos con curiosidad, otros con temor, pero nadie te detiene. El capitán entra a una taberna. Todos lo siguen. Tú también, por obligación. Y dato histórico importante. Los puertos caribeños eran centros de intercambio informal, no solo de mercancías, sino de secretos, sobornos, mapas e incluso tripulantes. Los piratas eran recibidos con indiferencia oficial, pero con entusiasmo económico. Adentro, la taberna es oscura, cálida, caótica. Huele a ron, tabaco y humedad acumulada. Un perro duerme en la entrada. Un hombre sin ojo juega a los dados. Tú pides algo que parezca líquido. El ron llega, tibio, fuerte, rancio, perfecto. Alguien toca una flauta desafinada, otro canta. Tú te dejas caer en una silla y por primera vez en semanas tu espalda agradece. Curiosidad cultural marginal. Algunos piratas solían tatuarse símbolos que representaban sus viajes. No anclas ni calaveras, sino cosas como brújulas sin norte, ojos abiertos, o incluso frases como «nací bajo el mar, moriré en la orilla». En latín mal escrito, claro. El capitán habla con un hombre de sombrero ridículo. Intercambian bolsas, mapas, miradas torcidas. Luego se gira hacia ustedes. Hay un trabajo, dice. Siempre lo hay. El objetivo, un barco español, cargado de plata. O eso dice el mapa. Tú ya sabes cómo termina esta historia, pero nadie quiere quedarse. Los historiadores aún debaten si las alianzas entre piratas y autoridades coloniales fueron más comunes de lo que se reconoce. A veces, los mismos gobernadores cerraban un ojo a cambio de una parte del botín. Moral flexible, oro sólido. El capitán entra a una taberna. Todos lo siguen. Tú también. Por obligación y sed. Dato histórico importante. Los puertos caribeños eran centros de intercambio informal. No solo de mercancías, sino de secretos, sobornos, mapas e incluso tripulantes. Los piratas eran recibidos con indiferencia oficial, pero con entusiasmo económico. Adentro, la taberna es oscura, cálida, caótica. Huele a ron, tabaco y humedad acumulada. Un perro duerme en la entrada. Un hombre sin ojo juega a los dados. Tú pides algo que parezca líquido. El ron llega, tibio, fuerte, rancio, perfecto. Alguien toca una flauta desafinada, otro canta. Tú te dejas caer en una silla y por primera vez en semanas tu espalda agradece. Curiosidad cultural marginal. Algunos piratas solían tatuarse símbolos que representaban sus viajes. No anclas ni calaveras, sino cosas como brújulas sin norte, ojos abiertos o incluso frases como «nací bajo el mar, moriré en la orilla». En latín mal escrito, claro. El capitán habla con un hombre de sombrero ridículo. Intercambian bolsas, mapas, miradas torcidas. Luego se gira hacia ustedes. Hay un trabajo, dice. Siempre lo hay. El objetivo, un barco español, cargado de plata. O eso dice el mapa. Tú ya sabes cómo termina esta historia, pero nadie quiere quedarse. Los historiadores aún debaten si las alianzas entre piratas y autoridades coloniales fueron más comunes de lo que se reconoce. A veces, los mismos gobernadores cerraban un ojo a cambio de una parte del botín. Moral flexible, oro sólido. Sales de la taberna con una botella, vacía, pero sirve como símbolo. Y eso basta. La noche ha caído, las estrellas se asoman, tú caminas por la orilla, el barco espera, y tú no sabes si quieres volver, pero lo harás, porque el mar, como la costumbre, se vuelve difícil de abandonar. Mañana zarparán de nuevo, con otro mapa, otra misión, y tú con tu cuchara y tu silencio. El barco zarpa al amanecer, otra vez. Porque los piratas no tienen destino, solo salida. La ciudad queda atrás como un recuerdo mal envuelto, con sabor a taberna, promesas rotas y ron rebajado. Nadie habla mucho. El capitán ojea su nuevo mapa. Otro trazo en papel viejo, otra excusa para seguir moviéndose. Tú estás de nuevo en tu hamaca. La madera cruje con familiaridad. El mar saluda como siempre, sin entusiasmo, sin disculpas. No hay bienvenida, solo continuidad. Hoy el aire huele distinto, como si algo estuviera a punto de cambiar. No sabes qué, ni cuándo, pero lo sientes. Dato histórico importante. El declive de la piratería comenzó en serio a partir de la década de 1720.
cuando las potencias europeas decidieron que ya era suficiente diversión. Los antiguos piratas se convirtieron en objetivos, y la horca, en su retiro anticipado. Tú limpias tu machete chueco, lo haces por costumbre, ya no lo ves como arma, es más como un recuerdo, de todo lo que no ha pasado, y de todo lo que sí. Un nuevo grumete sube al barco, joven, demasiado limpio, demasiado optimista. Lo miras como a tu yo de hace unos meses. A él también le asignan limpiar la sentina. El ciclo se repite. Curiosidad cultural. En algunos barcos, cuando un nuevo tripulante se unía, se le hacía beber una mezcla de ron, vinagre y pimienta. Un bautismo, no por tradición, por entretenimiento. El mar es cruel, pero los hombres también. El capitán reúne a todos, habla de la plata, del barco español, del abordaje, usa palabras como gloria, botín, destino, pero tú ya sabes que todo suena mejor en voz alta que en la realidad. Los historiadores aún debaten si la vida pirata valía la pena para quienes sobrevivían. Algunos se hicieron ricos, otros solo se hicieron historias. La mayoría ni eso. Tú miras el horizonte, azul, infinito, idéntico. El barco avanza, no hay música, solo el viento. Y ahora ya no queda nada que contar. Las velas se han recogido, la voz del capitán se ha desvanecido. Y tú, querido oyente nocturno, sigues aquí, flotando entre palabras. Has caminado por cubiertas húmedas, has comido pan con gorgojos, has sentido el peso del machete chueco en la mano y has dormido cuando se ha podido sobre tablas duras y sueños mojados. Te has hundido en el ritmo de la rutina marina. Has aprendido que la libertad tiene forma de cuerda gastada, que los amigos a veces son silencios compartidos y que el oro, cuando aparece, brilla menos de lo esperado. Y ahora, mientras el barco se aleja en la oscuridad y las olas murmuran sin apuro, tú por fin puedes descansar. Cierra los ojos. Imagina el mar tranquilo, sin tormenta, el vaivén lento, el cielo estrellado, sin mapa, sin rumbo, y una gaviota solo una que se posa en el mástil sin decir nada. Porque a veces, el silencio es el mejor final para una historia sin héroes. Gracias por quedarte hasta aquí. Si aún estás despierto, regálale un me gusta a este viejo barco sin timón y suscríbete para más relatos que nadie pidió, pero que tu almohada agradece. Dime en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es para ti. Me encantará saber desde qué rincón del mundo navegamos juntos esta noche. Ahora sí, duerme. O al menos finge. El mar no se detiene. Pero tú puedes hacerlo por un rato. Buenas noches, marinero de insomnio. Hasta la próxima travesía.